Y entonces nos quedamos en que estábamos con esta integral, ¿no? Ya está hecha la integral en z. Por eso apareció esta L. Z de 0 a L, nos queda esto. Ahora sí vamos a meter quién es ρ b. Es esta cantidad, que es esta ya un poquito más simplificada. Entonces voy a aprovechar esta parte. Ya esto no lo necesito. Si no hay errores, pues me voy a animar, tengo que borrar esto. Y entonces, ρ b es μ0 por i cuadrada, 8pi cuadrada, r cuarta, por r cuadrada. Eso es ρ b. Por L por 2πr. Por L por 2πr, diferencial de r de 0 a r. Vamos a ver que se puede simplificar. Nada más que sí con cuidado porque los errores aquí son difíciles de corregir posteriormente. Entonces tengo la integral de 0 a r. μ0 no se puede corregir o simplificar con nada. Es μ0. Este ya está. La i cuadrada igual. Esta r minúscula al cuadrado se puede poner junto con esta como una r cúbica. Entonces esta y esta van a aparecer aquí como una r cúbica. La L no tiene ninguna simplificación posible. El dr tampoco, pues es la diferencial de r. Pero hay un 2pi. Entonces un 2 con un 8 queda un 4. Este de aquí con este de aquí. Un pi con un pi cuadrada me queda pi. Y r cuarta. Entonces este con este y r cuarta queda igual. Entonces según yo, espero no tener ahí ningún problema, nos queda esto. Ahora vamos viendo ya para la integral. μ0 i cuadrada L 4pi r cuarta son todas constantes. μ0 i cuadrada L 4pi r cuarta, todo es constante. Por la integral de 0 a r de r cúbica diferencial de r. De r cúbica diferencial de r. Entonces integramos y evaluamos y nos quedaría μ0 i cuadrada L 4pi r cuarta. No hice absolutamente ningún cambio, pero aquí me queda r cuarta entre 4. Evaluado de 0 a r me va a quedar r cuarta sobre 4. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que esta r cuarta con esta r cuarta se cancela. Este 4 con este 4 me da un 16. Entonces esto sería igual a μ0 i cuadrada L, μ0 i cuadrada L sobre 16 pi. Esta es la energía almacenada en este tubo de radio R mayúscula y de longitud L. Pero la pregunta era por unidad de longitud. Entonces, como es por unidad de longitud, lo único que hay que hacer es dividir ambos lados entre L. Entonces lo voy a hacer aquí. Y entonces la energía magnética almacenada en este tubo por unidad de longitud resulta ser esto, V, entre L. Entonces resulta ser esto entre L y el resultado es μ0 i cuadrada sobre 16pi, que es precisamente el resultado que nos habían pedido. Mostrar que la densidad, bueno, que la energía almacenada dentro de un alambre que transporta corriente uniformemente distribuida está dada por esa expresión por unidad de longitud. Si no es por unidad de longitud, es esta. Entonces ahí está.
Vamos con otro ejemplo. Hay que borrar todo esto. Y ahora tenemos lo siguiente. Les digo, estamos ejemplificando las situaciones que hemos estado trabajando durante algunas sesiones. Entonces dice, un solenoide largo de 25 centímetros de longitud no, dice de 25 centímetros de radio, perdón. $100 vueltas por centímetro. 100 vueltas por centímetro. Tiene una corriente inicial de 1 amper. Tiene corriente inicial de 1 amper. En torno al solenoide, así dice, hay que interpretarlo. En torno al solenoide se coloca una espira de alambre de 10 centímetros de diámetro. Una espira de alambre de 10 centímetros de diámetro. Cuyo eje coincide con el del solenoide. Cuyo eje coincide con el del solenoide. Y luego dice, la corriente se reduce uniformemente hasta 0.5 amperes. De 1 a 0.5 amperes en un tiempo de 0.05 segundos. O sea, en 5 centésimas de segundo. No, de 0.1, o sea, todavía es más brusco. De 0.01 segundos. O sea, en una centésima de segundos pasa de 1 amper a medio amper. Pregunta, ¿cuál es la FEM inducida? FEM inducida en la espira debido al cambio en la corriente. Debido al cambio en la corriente. Lo primero que hay que hacer es leerlo porque sí amerita. Hay que razonarlo con cuidado y ver qué es lo que está pasando. Entonces, no me voy a acordar de todos los datos. Lo importante para mí es que es un solenoide que voy a considerar ideal porque dice que es largo. Aunque tenga 25, aquí son centímetros de radio. O sea, debe ser un tubote. 100 vueltas por centímetro. Esto de aquí es la N minúscula. Y tiene una corriente inicial de 1 amper y se reduce a medio amper en 0.01 segundos. Entonces, déjenme anotar nada más lo que considero que es fundamental. El largo del solenoide no lo tengo, pero no, creo que no me va a hacer falta. El radio del solenoide es de 25 centímetros. N minúscula, número de vueltas por unidad de longitud, 100 vueltas por centímetro. La corriente inicial, 1 amper, le pongo inicial, le pongo corriente final igual a 0.5 amperes. El intervalo de tiempo que esto tarda en darse, 1 centésima de segundo. Y luego la espira tiene un radio, un diámetro de 10 centímetros. Entonces voy a ir quitando lo que no considero ya necesario. Entonces tengo una espira que tiene 5 centímetros de radio.
El diámetro es el que vale 10. Este es el eje de la espira. Pero lo que estoy entendiendo es que el solenoide la envuelve. O sea, este es el solenoide. ¿Sí? Este es el solenoide. Y adentro del solenoide se coloca esa espirita. Y coinciden los ejes. Entonces lo único que tengo que hacer es determinar cuál es el flujo magnético. Aquí, ¿a través de quién? A través de esta área de la espira. Entonces, punto número 1. Yo sé que para el solenoide ideal, el campo magnético, vamos a suponer que la corriente va así. Esta es la corriente del solenoide. ¿Sí? Entonces eso generaría un flujo, un campo magnético, debido al solenoide que va así. Imagínense, tengo el tubo, la corriente va así. Entonces cada vuelta de alambre produce un campo magnético que va hacia arriba. Y ya vimos que el resultado sobre el eje es más o menos B igual a μ0 por la corriente por N. Este es el campo que me provoca el solenoide. Y vimos que eso es sobre el eje. Pero nada más comparen. Si el radio del solenoide es de 25 centímetros y el radio de la espirita es de 5 centímetros, entonces la espira está aquí y el solenoide es todo esto. Entonces, cualquier punto de la espira, cualquier punto del área de la espira, está cerquita del eje. ¿Sí? Si lo ven en corte transversal desde arriba, este es el solenoide, esta es la espirita, entonces cualquier punto de aquí, de la espirita, está cerca del eje. Por lo tanto, en toda esta área, yo puedo pensar que el campo magnético vale μ0I N. Ahora supongan que la corriente va disminuyendo. ¿Qué le va pasando entonces al campo? Que aquí va así, 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 hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Va disminuyendo. Entonces el flujo magnético va a ser cada vez menor porque la corriente va disminuyendo con el tiempo. Va otra vez. ¿Cuánto vale el campo magnético de un solenoide ideal? μ0I N. Constante, constante, variable en este caso. Conclusión. El B es variable. Si la corriente empieza con un valor de 1 y termina con un valor de 0.5, es decir, va disminuyendo, el campo va siendo cada vez menor. Entonces, estoy suponiendo que la corriente del solenoide circula así. Así. El campo va hacia arriba, al de este. Por lo tanto, tengo un flujo magnético externo que se reduce con el tiempo. ¿Cómo debe de circular la corriente? Se opone a la disminución hacia allá. Entonces la corriente en este alambrito, aunque no me lo piden, no es parte del problema, yo quiero discutirlo, y la corriente en este alambrito, en esta espirita, sería como indica esta flechita. Así. Entonces visto desde arriba, va así. Y la corriente en el solenoide también va así. Nada más que esta es la I del solenoide y esta es la I en el circuitito. No la puedo calcular porque no tengo la resistencia de la espira. Si tuviera la resistencia, sí, nada más divido la FEM entre R y ya tengo esta. Pero entonces, bajo la hipótesis de que circula así la corriente en las espirotas del solenoide, la corriente, la FEM inducida va a provocar una corriente que también circula así para que se oponga a la disminución del flujo en este sentido a través de esta área. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el flujo magnético en esta espira. Primero el flujo. ¿Dónde? Aquí. Entonces como la corriente circula así, su diferencial de área sale. Su diferencial de área va así. Es decir, el B y el DA son paralelos. Ya no lo pinto porque se arma un relajo. Estas flechitas son el B del solenoide. Lo pongo en negro también. Son las B del solenoide. La diferencial de área aquí, porque la corriente circula así, ley de Faraday, ley de Lenz, van paralelos localmente. Entonces, flujo magnético en la espirita va a ser igual a la integral
de B punto diferencial de área sobre la espirita. ¿Sí? Hagamos la integral. Entonces va a ser el tamaño de B, que es μ0 y n, ahorita lo pongo, por el tamaño de la diferencial de área, por el coseno del ángulo que localmente hacen estos dos, B así, y el diferencial de área así, pues aquí va un coseno de 0, sobre la espirita. Voy a quitar esto. Y entonces, en un instante dado de tiempo, el B es constante espacialmente. Depende del tiempo, porque la corriente va a ir disminuyendo. Pero espacialmente es constante. Entonces, para esta integral que depende no del tiempo, sino de las coordenadas espaciales, esto se puede poner afuera de la integral diferencial de área de la espirita. Entonces esto me da el área de la espira. ¿Cuál espira? Esta, la que está ahí metida, de 5 centímetros de radio. Esto va a ser B por el área de la espirita. Área, espira, pequeñita. Bueno, ahí dice espirita. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la FEM. Así fácil. Aquí vuelvo a necesitar espacio y me voy hasta acá arriba. Y sustituyo quién es B. Aquí. Entonces tengo que el flujo magnético a través de la espirilla va a ser μ0 constante y variable en el tiempo, n, por el área de la espira pequeñita, pero el área de la espira pequeñita es pi, por su radio. ¿Cuál radio? El de 5 centímetros, ¿no? Por el radio al cuadrado. Ojo, pónganlo en metros. Entonces ya tengo la expresión para el flujo magnético. Me piden la FEM. La FEM va a ser menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Constante, 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 todo constante, lo puedo sacar. Igual a menos, ojo, esto tiene que estar en metros. μ0, n, pi, por el radio del 0.05, ya está en metros, al cuadrado, por di en dt. Porque I depende de la corriente, del tiempo, ¿no? ¿De qué signo es di en dt? Si va disminuyendo, pues va a ser negativo, ¿no? La pendiente. Menos con menos se hace más y ya me tranquilizo. Entonces vamos a sacar quién es di en dt. Está muy fácil, ¿no? Déjenme hacer una grafiquita de corriente como función del tiempo. En t igual a 0 vale 1 ampere. En t igual a 0.01 segundos, una centésima, esto está en segundos y esto está en amperes. Este de aquí vale 1, en t igual a 0. Y en t igual a 0.01, la corriente vale la mitad, 0.05. Entonces yo supongo que todo el mundo puede sacar la pendiente de esto. La pendiente es la coordenada y2 menos la y1. Bueno, sí, sacamos la pendiente. Va a ser menos 0.05, es 0.5. Aquí está mal, ¿no? Porque son 0.5. No 0.05. 0.5 menos 1 pues es 0.05 negativo. Entre este intervalo, 0.01. Entonces la pendiente de esto es, ¿cuánto vale? Hay que multiplicar por 100 esto, ¿no? Menos 50 amperes por segundo. Entonces di en dt vale menos 50. Si no lo entienden, en lo que sí van a estar de acuerdo es que la corriente es una línea recta.
Entonces va a ser pendiente por el tiempo más la ordenada al origen. Supongo que están de acuerdo. Si yo tomo la derivada de y con respecto del tiempo, ¿quién me va a dar? Pues la pendiente. Entonces yo ya tengo la pendiente. Entonces sustituyo aquí, sustituyo el valor, va a ser negativo, pero con este menos se hace positivo, todo cuadra. Entonces va, ¿quién es μ0? 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio. ¿Quién es n? Pongan esto en metros. No lo pongan por centímetros. Pongan vueltas por metro. Conviertan esto. Pi es una constante. Esto ya es el radio al cuadrado. Esta de aquí va a ser esto, en valor absoluto si quieren. Quítenle el menos o déjenlo como negativo y con este menos se hace positivo. Y eso les va a dar el valor de la FEM. No sé cuánto valga, pero va a estar en volts. Ya, el problema está listo. Nada más metan los valores. Vuelvo a repetir. μ0, una constante, n, esto en metros, vueltas por metro, este pi, radio al cuadrado, 0.05 al cuadrado, di en dt, menos 50 amperes por segundo. Multipliquen. Terminaron. Supongo que no hay problema con eso. Bueno, yo creo que con eso, estos problemas, y ya mejor me muevo hacia algo en lo que tengo yo interés, que son las ecuaciones de Maxwell. Entonces ya para redondear todo esto, les voy a borrar. Y aquí me voy a estar embarrado un rato, ya para terminar lo que es el curso. Iba a ser más problemas, pero ya también es como mucho atosigue. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir hasta el momento? Hasta el momento lo que tenemos son, la finalidad era llegar a ecuaciones de Maxwell, al menos de manera introductoria. Entonces nosotros a lo largo del camino tenemos la ley de Gauss para la electricidad, que era algo así. La integral de E punto diferencial de superficie era igual a la carga neta encerrada entre epsilon 0. Tenemos una especie de ley de Gauss para el magnetismo que dice que la integral de B punto diferencial de área siempre es igual a 0. Lo que indica es que no hay carga, el equivalente de carga magnética. Hay imanes, pero si yo tengo un imán y lo parto en dos, no tengo un polo norte y un polo sur, al menos experimentalmente no se observa. Lo que tendría son dos imanes, norte-sur, más pequeñitos. Y si los vuelvo a partir, vuelvo a tener otros imanes. Y si sigo así, puede llegar el momento en el que a lo mejor tengo un circuito de escala ya microscópica, pero se sigue comportando como un dipolo. De hecho, recuerden que a un circuitito en el cual circula una corriente I y tiene un área orientada por la corriente de esta manera, le llamamos dipolo y el momento dipolar es μ igual a I por A. Entonces incluso a nivel microscópico sigo teniendo dipolos, en donde tengo un polo norte y un polo sur. Entonces no tengo una carga magnética. Otra de las leyes que tenemos es la ley de Ampère. La ley de Ampère, hasta el momento, dice que la integral de B punto dl es igual a μ0 por una corriente. Y esta corriente es de conducción porque tiene que ver con el movimiento de carga a través de, digamos, de una superficie, porque la podemos visualizar como el flujo de J punto dA, donde J es el vector de densidad de corriente. Y la más reciente en aparecer en nuestro mundito es a la que le llamamos ley de Faraday. Ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que hay una FEM cuando a través de una espira de un circuito cerrado hay un flujo magnético variable en el tiempo y aparece también un campo eléctrico que, a diferencia del que habíamos visto al inicio, no es conservativo, porque si fuera conservativo esto tendría que ser 0 y esto es igual a menos la derivada con respecto del tiempo del flujo magnético a través de el circuitito al que se refiere esto. ¿Sí? Entonces estas son las cosas hasta el momento. Pues resulta que esta de aquí está incompleta. Déjenme primero centrarme en esta para ver cómo se completa. Les voy a poner la película un poco más adelante
Aquí lo que tendríamos que sumarle para completarla es un término. Esta es corriente de conducción. Acá nos haría una especie de corriente a la que le llaman de desplazamiento. La expresión del término va a ser μ0 epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico con respecto del tiempo. Este flujo eléctrico a través de este. Entonces, cuando no hay campos que sean constantes en el tiempo, hay que agregar este término de aquí. Este es bastante importante. Nada más lo voy a justificar. No pretendo repetir lo que dicen los libros. Simplemente voy a decir lo siguiente. En muchos cursos que van a llevar, se habla de conservación. Nosotros ya hablamos de conservación de carga. En algunos otros cursos, cuando lleven mecánica cuántica, van a hablar de conservación de algo relacionado con una densidad. Lo van a ver con calma en cuántica. Cuando están hablando de fluidos, también pueden hablar de una ecuación de continuidad, por ejemplo, de conservación de masa. En cada contexto, ustedes van a tener una ecuación de ese tipo. Y entonces, en este caso, para que tengamos una ecuación de continuidad, se le tiene que agregar este término. Déjenme tratar de explicarles por qué. Pues lo malo aquí es que, ahora sí, borrar es lo último que quisiera. Entonces, empecemos con esta. Dijimos que la I la podemos visualizar como el flujo a través de una superficie. Esta I la puedo escribir como la integral, bueno, aquí hay μ0, como la integral de j.dA, eso lo vimos. ¿Sí? Ahora, no sé hasta dónde llegaron en los cursos de cálculo, pero hay un resultado que se llama teorema de Stokes. Y ese teorema dice que si ustedes tienen un campo vectorial y toman una integral en un circuitito cerrado, por ejemplo en este circuitito, agarran la integral de esta f que hay por aquí. Esto es igual a la integral del rotacional de f punto la diferencial de área, donde este rotacional es un operador que actúa sobre este f. Ahorita les explico un poco lo que es esto. Y esta integral de área la están tomando sobre esta área que me delimita este circuitito. El circuitito es este y el área es esta, la delimitada por este cinturón. Entonces me dice eso. Ahora, como no tengo caras para estar midiendo las reacciones, les voy a decir lo que es este operador rotacional. Con un ejemplo. F es un campo vectorial, eso sí lo vimos. Un campo vectorial es una función que a cada punto del espacio le asigna un vectorcito. Entonces supongan que F es este vector. 5x, 2y, 3xy. Así. Es más, póngale aquí un z si quiere. Entonces esta es una función que a cada punto del espacio, es decir, a cada x, y, z, le asigno este vector. Eso es un campo vectorial. ¿Qué es el rotacional? Rápidamente, con un ejemplo. Si yo le saco el rotacional a esto, vámonos a coordenadas cartesianas, que es lo común. Entonces yo tomo Nabla cruz, así se llama este triangulito, Nabla cruz F, va a ser por definición, formo un determinante, I, J y K. Y en el segundo renglón pongo las componentes de este operador. ¿Quiénes son las componentes? Lo vimos cuando sacamos el gradiente, aunque sea sencillo. Las componentes de este, también lo ven como un vector, es la parcial con respecto de X, la parcial con respecto de Y, la parcial con respecto de Z. F, ¿quién es F? Las componentes de este campo vectorial. Primera, segunda y tercer componente. Entonces tengo 5X, 2Y, 3X, YZ. Determinante. Ustedes saben que el rotacional nos da un vector. Aquí sí lo voy a hacer paso a paso porque es un ejemplillo. Entonces, en la primera componente va, el menor va a ser este. La parcial de esto con respecto de Y. Va a ser un show, pero mejor lo escribo para que lo vean ustedes en acción. Entonces, la parcial con respecto de Y menos la parcial con respecto de Z.
¿Entendió? Este con este, este con este. Este es como un operador. Este es como un operador que actúa en este. Coma. Aquí cuidado con los signos, ¿no? Porque hay un reglamento que dice que hay que ponerle un menos. A este con este, la parcial con respecto de x, 3xyz, menos la parcial respecto de z, la parcial de 5x respecto de z, coma, ahora el menor, quito el primer renglón, quito la última columna y me queda este menor, la parcial de 2y respecto de x, menos la parcial de 5x respecto de y. Paréntesis. Este es un ejemplillo. ¿Se entiende? Entonces el rotacional de un campo es, forma un determinante IJK siempre, las componentes de este siempre, X, Y, Z, parcial, parcial, parcial. Las componentes de este, ahí sí depende. Lo demás se hace igualito. Nada más, este actuando sobre este actuando sobre este. Este actuando sobre este actuando sobre este. Este actuando sobre este actuando sobre este. Igual, 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 como lo hacen con números. Nada más que es un operador, o sea, le va a hacer algo a lo que yo ponga aquí. Supongo que podemos seguir. Pues borro esto. Y entonces voy a tener, en este ejemplo, la derivada de esto con respecto de y, todo es constante menos y, 3xz. Menos la derivada de esto con respecto de z, todo es constante menos z. ¿Ven qué fácil? Menos, cuidado con el menos, ahí sí. La parcial de este respecto de x. La parcial de este respecto de x creo que queda 3yz, ¿no? Menos la parcial de este respecto de z. Todo esto es constante para la z. Entonces esto sería 0. Coma. Coma. La parcial de 2y respecto de x. 0. La parcial de 5x respecto de y. 0. Simplifico. Resulta ser que esto me da 3xy, 3xz, coma, menos 3yz, coma 0. Ese es el rotacional de este campo. Entonces el rotacional es un operador que significa esto. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Entonces el teorema de Stokes dice que esta integral, vean aquí, se puede escribir como esta integral del rotacional de este campo en una superficie que me delimita este circuitillo. Entonces, si nosotros la aplicamos, este que se llama teorema de Stokes, en esta situación, lo que tendríamos es que esto va a ser igual entonces al rotacional de B, punto, diferencial de área, igual a la integral de mu 0, J, punto, diferencial de área. Ahora aquí hay algo bonito. ¿Cuál área? Supongan que este es un circuitito. Podría ser el más sencillo, esta área. Pero también podría ser algo que se salga siempre y cuando esté delimitado en este plano del pizarrón por esta raya, por esta trayectoria, digamos. Entonces, para que esto se siga cumpliendo en cualquier superficie que se puede medio salir y estar haciendo circos raros, la única manera de que esto se cumpla, que sea igual, apelo a su intuición y a la buena fe, es que los integrandos sean iguales. Entonces se llega a esta conclusión. Ahora, esto aparentemente está a todo dar. Ah, bueno, pues el rotacional de B es igual a mu 0J. Pero tiene un grave defecto. Que también en los cursos de matemáticas nos dicen que siempre la divergencia de un rotacional
por ahí alguien va a ser muy estricto y va a decir, ¿para poco siempre? Siempre que los campos sean suficientemente suaves, en el sentido de que sean diferenciables. Y en física o en ingeniería se cumple eso, ¿no? Entonces la divergencia de un rotacional es cero. Alguien se estará preguntando, ¿y qué es la divergencia? La divergencia es otra operación. Va la respuesta para los que se estén preguntando en este momento, bueno, ¿y qué la divergencia? Yo tengo otra vez un campo vectorial. Lástima, ya borré y no sé cuál puse antes. Pero vamos a suponer que tenemos el X, Y, Z para que sea tranquilo esto. La divergencia es aplicar el operador nabla, el mismo que antes, sobre este. Y en coordenadas cartesianas, les pido por favor que a este lo interpreten como el vector que tiene como componentes la parcial respecto a X, la parcial respecto de Y, la parcial con respecto de Z. Entonces, si yo voy a tomar nabla.f, lo que voy a tener es la parcial, es como un producto punto. ¿Se acuerdan del producto punto cuando uno lo hace en coordenadas? Esto es AX, la coordenada A, la componente X de este por la coordenada X de este, más la coordenada Y de este por la coordenada Y de este, más la coordenada Z de este por la coordenada Z de este. Así lo hace uno. Bueno, aplíquenla igual. Nada más que recuerden que este lado ahora no es un numerito. Es una operación, derivación. Entonces este va a ser la derivada con respecto a X de esta componente, de la X. Más la derivada con respecto a Y de esta componente. Y. Más la derivada con respecto a Z de esta. Ahí está. ¿Quién es la derivada de X respecto de X? 1. ¿Quién es la derivada de Y con respecto de Y? 1. ¿Quién es la derivada de Z con respecto de Z? 1. El resultado es 3. Así se define la divergencia. Entonces la divergencia se aplica sobre un vector y el resultado es un escalar. No siempre es un número. ¿Quieren ver otro ejemplo? Otro ejemplo. Para que vean que no siempre es un numerito, sino puede ser una función. Vamos a suponer que f es igual a x cuadrado, x al cubo por y, z al cubo. Y me piden, calcúlate la divergencia de ese campo vectorial. Entonces va a ser la parcial de este respecto de x, más la parcial de este respecto de y, más la parcial de este respecto de z. Sigue siendo un número, ¿no? Pero ya no es un número así como 3, 4, 5, sino algo que al evaluarse me va a dar un numerito. Eso es la divergencia. Aprovecho. En cambio, el rotacional se aplica también sobre un campo vectorial, pero el resultado es un vector. Es decir, es algo que tiene componente en X, componente en Y y componente en Z. Entonces, eso es el rotacional y esto es la divergencia. Listo. Regresemos para acá. Es más, vamos a demostrar que la divergencia de... ¿Lo hago o no lo hago? Es que puede ser muy largo el proceso. A ver, vamos a hacerlo. ¿Cuánto llevo? Me estoy extendiendo otra vez. Sí lo hago. Déjame apurarme. Entonces me apuro. Quiero demostrar que la divergencia de un rotacional siempre vale 0. Entonces tengo un campo B, le voy a llamar. Entonces este tiene tres componentes, Bx, By, Bz. El rotacional de este va a ser IJK, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, Bx, By, Bz. Este va a ser un vector, va a ser parcial Y de Bz menos la parcial Z de By, coma. Voy a cambiar el signo porque es este por este, pero hay un reglamento que me dice, ponle un signo, ¿no? Menos este por este, pero con el menos de afuera se hace más. Y la tercer componente es la parcial respecto a X de By menos
la parcial respecto a y de bx. ¿Me siguieron ahí? Ok. Ahora tomemos la divergencia de esta cosa. Entonces va a ser la divergencia del rotacional de b. La divergencia va a ser la parcial de esto con respecto de x. Estoy tomando la parcial de esto con respecto de x. La parcial de esto con respecto de x. Más la parcial de esto con respecto de y. Me va a quedar aquí un menos la parcial y x bz. Estoy con respecto de y. No dejen que me equivoque. Bueno, eso quisiera yo, ¿no? Más la parcial respecto de z. Como no cabe aquí, lo continúo aquí. La parcial respecto de z. Menos la parcial respecto de z bx. Ahora vean lo que va a pasar. Nada más voy a señalar un par de cosas. Este de aquí. Tengo la parcial respecto de x, la parcial respecto de y. Voy a buscar. Y vean que aquí aparece, pero con signo opuesto, nada más que en orden invertido. Pues resulta que cuando las funciones se portan bonito, si yo primero derivo con respecto a x y luego con respecto de y, el resultado es igual a derivar respecto de y y luego respecto de x. Un ejemplo rapidísimo. Supongan que tienen ustedes x cuadrado por y cuadrado. Voy a derivar con respecto de x. La derivada respecto de x sería 2x por y cuadrado. Si ahora derivo esto con respecto de y, el resultado sería 4x, y, ¿sí o no? Derivo primero respecto de x, me da esto. Ahora derivo con respecto de y, me da esto. Fíjense lo que pasa si yo derivo esto primero con respecto de y, me da 2xy. Aquí hay un cuadrado. Entonces esta es la derivada respecto de y. Y ahora derivo esto con respecto de x. Entonces la derivada con respecto de x de esto me queda 4xy. ¿Cómo son los dos? Iguales. A ustedes en cálculo seguramente les dijeron que el orden de la derivación, cuando las cosas se comportan muy bonito, como esta es una función bien sencilla, es igual. Entonces, si primero derivo con respecto de y y luego respecto de x, es lo mismo que derivar respecto de x y luego respecto de y. Por lo tanto, estos dos se van a cancelar. Fíjense, aquí tengo un menos xz. ¿Dónde hay un xz por ahí? ¿Dónde hay un xz? Aquí. Nada más que en orden cambiado. Por lo tanto, estos dos se van a cancelar. Y lo mismo va a pasar con estos dos. Aquí tengo un yz de lo mismo, de bx. Y aquí tengo zy. Entonces, este cancela esto. Resultado. La divergencia de un rotacional siempre es igual a 0. Siempre. Noten que este es un escalar. Siempre. Para los campos bien portados. Ahora sí, permítanme regresarme a lo que teníamos. Finalmente les va a gustar. Sea es emocionante el darse cuenta de lo que tenemos. Entonces teníamos entonces el rotacional de B era igual a μ0 por J, ¿no? Ya me tranquilicé. Ahora tomo la divergencia de los dos lados. Repito, tomo la divergencia de los dos lados. ¿Qué me da el lado izquierdo? La divergencia de esto igual a μ0, que es constante, lo puedo sacar porque es una derivada, igual a la divergencia de J. ¿Pero cuánto vale la divergencia de un rotacional siempre? 0. Entonces resulta ser que tenemos esta ecuación. Resulta, como μ0 es un escalar, resulta que tengo esto. ¡Qué desgracia! Porque resulta que eso no es cierto. Al menos no siempre. Y entonces mi ecuación de Ampère está incompleta. Está equivocada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Corregirla. ¿Por qué? Eso ya ustedes me lo van a tener que creer. Porque realmente lo que deberíamos de tener no es esto, tache, sino esto. Donde ρ es como una densidad de carga. Pues negra noche, ¿no? Chachupofados, como dice. Entonces hay que agregarle algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es, en la ecuación de Ampère, estoy moviendo las manos, y ustedes saben que cuando digo eso, estoy haciendo el cuento para hacer ver algo.
le tengo que agregar un término. Y el término que le tengo que agregar es este. Para que yo tenga una ecuación corregida. A este término se le llama corriente de desplazamiento y es una contribución de Maxwell. Sin este término no podrían existir ondas electromagnéticas y eso sí estaría muy mal. Déjenme ver cuánto llevo. Déjenme ver si aguanta otros 5 minutillos. Ya nada más para ver esto. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. A esta se le conoce entonces como ley de Ampere-Maxwell. Déjenme reescribirla, a ver si me da tiempo. Primero hago una reescritura de esta con el teorema de Stokes. Entonces esto se puede escribir como la integral del rotacional de B, punto diferencial de área. Esta de aquí la puedo escribir como la integral de μ0j punto diferencial de área. Es la corriente de conducción, es el flujo de J a través de la superficie que me está diciendo también acá. Y esta de aquí la voy a poner como la derivada con respecto del tiempo. Este es un flujo, entonces el flujo es la integral de E punto diferencial de superficie. Y entonces resulta que esto es igual a la integral de μ0j punto diferencial de área más, esta la voy a meter aquí. Créanme que yo puedo cambiar la integral, la derivada total por una derivada parcial, porque cuando lo haga todavía no integro en el espacio, entonces este todavía es función de espacio y tiempo. Por eso esta al entrar cambia de una derivada total a una derivada parcial. Déjenme agrupar todo esto. Entonces resulta que esto es μ0j más μ0 epsilon 0 parcial de E con respecto del tiempo, y aquí un punto diferencial de área. Lo puedo escribir así. Y vuelvo a menear las manos y a decir, si esto se cumple para cualquier superficie, la conclusión lógica, espero que me lo crean, es que el integrando del lado izquierdo tiene que ser igual al integrando del lado derecho. Y esta de aquí ya es la ecuación corregida y se conoce como ley de Ampere-Maxwell, nada más que sin integrales, o sea, diferencial. Ahora permítanme, tómense la molestia de agarrar la divergencia de ambos lados. El operador nabla punto. ¿Cuánto dijimos que vale la divergencia de un rotacional? 0. Esto va a ser igual entonces a μ0, que es un escalar, lo puedo sacar del operador divergencia, más μ0 epsilon 0. El operador divergencia y la derivada las voy a intercambiar. Me queda esto. Puedo dividir entre μ0. Les hago trampita. ¿De acuerdo? Y piensen en la ley de Faraday. La ley de Faraday decía que la integral de E punto diferencial de A es igual a carga entre epsilon 0. Aquí nos va a quedar la densidad de carga. Ya no me da tiempo de hacerlo con holgura, pero nos quedamos aquí. De aquí a lo que vamos a llegar es a la ecuación de continuidad. Y ahora sí ya tenemos un conjunto que sí nos da las cosas como debería. Vamos a dejarlo aquí y lo dejamos en stand-by para la siguiente a partir de aquí.